Señor resucitó, hermanos, y con Él, pues, está viva nuestra esperanza. La resurrección del Señor prueba que todo lo que Él dijo es verdad. Él es Dios, todas sus promesas se van a cumplir. Y hermanos, si Él dijo que íbamos a pasar la eternidad con Él, se va a cumplir. Así que, hermanos, la resurrección es un asunto importantísimo, una doctrina clave, fundamento de toda nuestra fe. Toda nuestra fe se fundamenta en la resurrección. Así que, hermanos, por eso y porque el Señor nos mostró todo su amor y su compasión, el Padre, hermano, lo levantó con mano fuerte, dice Romanos, no lo dejó en la. Bien, hermanos, abramos nuestra Biblia de Lucas capítulo 24, versículos 36 al 45. Una de las cosas, hermanos, que más ha sido discutida, peleada, luchada, hermanos, debatida por historiadores, filósofos, creyentes, incrédulos, hermanos, y por creyentes, es la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue la resurrección? ¿Resucitó solamente el Espíritu? ¿Resucitó todo el Señor? ¿O es una falacia? Bueno, la Escritura, hermanos, nos da diferentes ángulos del día de resurrección. Bueno, vamos a leer entonces, hermanos, del versículo 36 al 45, Lucas 24. Lucas 24, versículo 36 al 45, dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, dice, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Unas traducciones dicen un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Les dijo el Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de voz no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El versículo 45 dice: entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ayúdanos a orar, hermano. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, una vez más, Señor, acudimos a ti esta mañana a pedir tu dirección. Señor, perdona todas nuestras faltas, perdona todos nuestros pecados, perdóname, Señor, danos de tu gracia. Hoy vamos a ver este tema, Señor, el día en que tú resucitaste dentro de nosotros. Lo pido, Señor, ruego que tu Santo Espíritu, Señor, convenza a mis hermanos, les reafirme tu resurrección. Que no quepa, Señor, la menor duda en ellos de que resucitaste entre los muertos y que vives. Que tú, Señor, reinas por los siglos de los siglos. Que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, Señor, está depositada en ti, en tu resurrección, en tu palabra, en tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. En su lugar, hermanos. Entonces les decía, hermanos, que por muchos años ha habido discusión sobre la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo fue? Si fue genuina, fue verdadera. Algunos se han atrevido a decir que no, que era una ilusión, que tal vez los discípulos, ¿verdad?, de tanto dolor y tanto aflicción y temor, pues que vieron una visión nada más, que
no fue algo real. Pero hay algo bastante interesante, hermanos. Hace años atrás estudiaba un material, un libro, sobre cómo se hacen las investigaciones cuando pasa un accidente, cuando hay un crimen, cuando hay una situación así. Y hermanos, en ese material se enseña de que una investigación, para que sea genuina, sea verdadera, se recoge testimonios no de una sola persona, de varias personas. Y, hermanos, opuesto a lo que yo creía. Yo creía que si todos los testimonios coinciden y no hay diferencia entre uno y el otro, entonces eso es la verdad. Resulta, hermanos, que es verdad cuando las personas dan testimonio de un evento, pero dicen cómo lo vieron ellos. Y, hermanos, cuando se ha hecho un examen así de la Biblia, encuentran que Mateo narra de una forma la resurrección de Cristo. Juan ve otros aspectos. Es la misma resurrección, pero ve otros aspectos. Uno vio un ángel, otro vio 2 ángeles. Luego, hermanos, Lucas recogió testimonios de muchos hermanos y él narra la resurrección, la misma resurrección, desde otro punto. También Marcos. Luego el mismo apóstol Pablo, él habla de la resurrección de Jesús desde otro ángulo. Y luego Corintios, el apóstol Pablo dice que cuando el Señor resucitó, apareció a las mujeres, luego a los discípulos, pero ahí en Corintios dice que luego apareció a más de 300, 400 hermanos. Así que hubo muchos testigos, hermanos, no fueron solo los discípulos. Pero tenemos todo esto en diferentes partes de la Escritura. Así que Jesús resucitó, sí, Jesús resucitó. Bien, hermanos, entonces, pero ¿qué le parecería a usted si un ser que usted ama mucho hubiese fallecido hace 2, 3 días atrás? ¿Qué le parecería verlo delante de usted el día de hoy? ¿Sería algo que usted pudiera aceptar así fácilmente? ¿O estuviera usted, qué está pasando? Y más si le debía, ¿no? Uy, todavía le debo. Hermanos, hay momentos en la vida en que algo se quiebra de golpe. Vienen a nuestra vida diagnósticos inesperados. También, hermanos, la pérdida. Una pérdida que nosotros no veníamos a venir, a alguien que amábamos. También nos puede ocurrir, hermanos, que alguien nos traiciona. Pero el fin, hermanos, es que hay noticias que nos cambian por completo. Hay ciertas noticias que cuando llegan a nuestra vida, hermanos, nos sacuden, cambian el rumbo, cambian nuestros planes. De un momento a otro, hermanos, lo que nos parecía seguro, firme, hermanos, teníamos eso ya planeado, se tambalea. Lo que parecía estar claro, comienza a verse confuso ya. ¿No le ha pasado a usted eso? Pues, hermanos, esa era la situación de los discípulos. Ellos caminaron con Jesús, oyeron a Jesús, escucharon sus promesas. ¿Lo vieron hacer tantos milagros, hermano? Como, imagínese ordenarle a una tormenta que se detenga y se detiene al instante. A una persona que falleció, nomás darle una instrucción de levantarse y se levanta. Lo vieron abrir los ojos a los ciegos, sanar enfermos, multiplicar panes, y lo oyeron decir que le perdonaba los pecados a diferentes personas. La Escritura dice, hermanos, que mucha de la gente que lo oían hablar, especialmente creo que después de que lo oyeron predicar el Sermón del Monte, decían las personas, nunca ha hablado hombre como este. Los 12 hermanos habían visto al Señor hacer todas estas cosas. No solo eso, hermanos, pero si recuerdan unos sermones atrás, estuvimos predicando sobre el momento en que el Señor se acercó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y les pidió la barca para predicar.
que después de eso los llevó a pescar y ellos le dijeron, Señor, ya lo intentamos a la hora que están los peces, pero bueno, lo vamos a hacer en tu nombre. Recogen una gran pesca y Pedro, hermanos, cae ahí delante del Señor. Le dice, aléjate de mí, Señor, soy pecador. Y el Señor cambió su vida en ese momento y le dice, de hoy en adelante seréis pescadores de hombres. Entonces está esa promesa vigente. Y ahora, hermanos, a unos días atrás de este momento, Pedro miró cómo arrestaron al Señor. Miró Pedro, hermanos, cómo lo golpearon. El mismo Pedro, hermanos, negó a Cristo. Los discípulos oyeron del Señor. Estoy seguro, hermanos, no estaban ahí presentes, pero estaban de lejos, investigando, mirando, y oyeron la noticia. Le han crucificado y el Señor ha muerto. Y ahora los hermanos están confundidos, porque ¿qué no me había dicho que me haría pescador de hombres? Yo ya tenía mis planes y los había alineado a sus planes. Confundidos porque decían, este era el Mesías, y su teología o su doctrina les decía que cuando viniera el Mesías, ese día, hermanos, el Mesías iba a acabar, los iba a liberar de toda la esclavitud. Esa era la teología de ellos, como nosotros tenemos nuestra teología que dice que en algún tiempo el Señor vuelve por su iglesia. Pues ellos tenían la teología de que Cristo o de que el Mesías cuando viniera iba a resucitar, iba a liberarlos. No habían consultado bien toda la Biblia, porque si la hubieran hecho, hubieran leído Isaías 53 y se hubieran dado cuenta, no es tan pronto, es después, pero algunas cosas pasan antes. Bueno, hermanos, entonces había confusión. Se acabó, se derrumbó la esperanza, su propósito. Llega la cruz, hermanos, y con la cruz un gran silencio. Hay un silencio en esos días. Las cosas no están yendo como los discípulos esperaban que fuera. Y hermanos, y cuando Dios guarda silencio, los seres humanos en veces nos podemos llenar de incertidumbre. Estamos inseguros ya. ¿No le ha pasado así? Se está pasando por una dificultad, una prueba, tenía otros planes, y usted ora, y ora, y ora, y no viene una respuesta rápida, y el corazón se llena de incertidumbre. ¿Lo habían visto morir? ¿Lo vieron ser sepultado o lo oyeron donde estaba el Señor? Donde lo puso José de Arimatea. Las mujeres le habían dicho, habían puesto especias aromáticas junto al cuerpo del Señor. Por la prisa no pudieron preparar todo el cuerpo como debían, porque el siguiente día ya iba a ser el día sábado. Estaba una amenaza grande sobre ellos, hermanos, porque los judíos no iban a parar solo con el Señor. A Pedro lo atemorizaron. Cuando lo oyeron hablar, estaba el Señor siendo interrogado. ¿No eras tú de ellos? Mira, hablas como Él, te identificas como Él. Si eras, tú estabas ahí. Se llenó de temor entonces, hermanos. Había miedo, había muchas preguntas y estaban los discípulos quebrantados. Pero es precisamente ahí, en medio de esa confusión, donde aparece el Señor Jesús. Nuestra verdad central, hermanos, es cuando la realidad golpea tu fe. Cuando parece la realidad contradecir tu fe. Cuando eso ocurre, hermanos, usted no necesita primero una explicación. Y en veces nosotros nos equivocamos, tratamos de dar explicación o buscamos una explicación.
No, lo que en realidad se necesita, hermanos, es un encuentro con el Señor. En el versículo 36 al 37, hermanos, si mantienen ahí su Biblia, dice así: mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y aquí hay una reacción bastante interesante, hermanos, cuando alguien quiere decir que los discípulos lo inventaron, porque hay quienes han dicho que inventaron la resurrección del Señor. Esta reacción no encaja con eso. Dice: entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. La lógica humana, hermanos, es lo que dice. Tal vez usted yo le dijera hoy: ¿qué pasará si usted mira esto y lo otro? Ah, no, pastor, no, yo creo, yo sé que el Señor... Pero su lógica humana no pensar así. Si usted ve a alguien que murió y tiene 3 días y lo vuelve a mirar de pie, se va a asustar de verdad. En esos momentos los discípulos, hermanos, no estaban fuertes. Su fe flaqueaba, no estaban firmes. No era una hora de triunfo. Estaban espantados, estaban atemorizados, estaban heridos. Habían perdido al maestro, pero con el maestro habían perdido, hermanos, la ilusión, porque se habían ilusionado. Recuerden, andaban pidiéndole hasta dónde sentarse, a la derecha o a la izquierda, discutiendo quién iba a estar a su derecha o a su izquierda. Quiere decir que ellos ya tenían todo planeado. Ya se habían hecho ilusiones. Cuando pasó esto, hermanos, perdieron el rumbo y perdieron el sentido. No sé si a usted le ha acontecido. A mí me ha acontecido, me ha pasado. Eso pasa todavía hoy, porque hay dolores, hermanos, que no solo quitan la paz, también desordenan el alma. Situaciones difíciles, hermanos, que los pone a uno a temblar y pone el alma inquieta, confundida. Quiere uno respuestas, no hay respuesta. Ora uno y hay un silencio de Dios. En esos momentos no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer, ya no sabemos ni a quién creerle. No sé si le ha pasado así cuando alguna persona está en una situación muy grave de salud, le dieron un diagnóstico cruel, difícil, de muerte. Todo el que llega con una receta. Llega con: haga esto, haga lo otro. Luego llegamos los hermanos y un hermano dice: a lo mejor esto está pasando. Luego llega otro hermano: no, a lo mejor es así. Y otros más crueles: no, algo hiciste. Las cosas no pasan nomás porque sí. No sabemos qué pensar, ya no sabemos qué hacer y ya no sabemos a quién creerle. Así estaban los discípulos, hermano. Estaban en medio de una crisis. No porque una persona sea creyente, hermano, no va a pasar por crisis o experimentar crisis en su vida. Aun cuando habían señales de esperanza, porque para este momento, hermanos, en que ellos están ahí, ya había señales de esperanza. Ya les habían dicho algunas hermanas que la tumba estaba vacía. Ya había ido María a la tumba, ya habían venido las otras mujeres a la tumba. Pedro estaba que no lo creía, también él fue a mirar la tumba. Algunos vieron a los ángeles decir: el que estaba aquí ya no está ahí, ha resucitado. Pero en esos momentos, hermanos, la lógica era más fuerte que su fe, la situación era más poderosa
Y hermanos, ellos pensaban, la resurrección es una locura. Es una locura. La duda es algo terrible, ¿no es así, hermanos? La duda es terrible. Proyecta fantasmas en los que Dios ya ha mostrado milagros. Me repito, hermanos, no era solo tristeza, crisis, conmoción e incertidumbre. Cuando la fe está en crisis, Dios no envía una teoría primero. Dios envía su presencia. Lucas 24, del 38 al 39, dice de la siguiente manera, hermanos, pero el Señor les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestros corazones estos pensamientos. Y luego les dice, hermanos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como me veis que yo tengo. Para poder ayudar con su conmoción, el Señor recurre a esto, hermanos. Jesús no se quedó afuera esperando que ellos se calmaran. No les dijo, cuando estéis más tranquilos hablamos. Él se puso en medio de ellos y lo primero que salió de sus labios es una palabra del cielo, hermano, diciéndole, paz a vosotros. ¿Se puede imaginar ese momento usted, hermano? En medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad, a puerta cerrada y bien escondidos, hermanos, por temor y por todo lo que estaba ocurriendo, y se pone el Señor justo en medio de ellos. No tocó la puerta, nada, simplemente apareció en medio de ellos, ahí. Y sus primeras palabras es, paz a vosotros. Qué hermoso que no, hermano. Qué momento tan especial, tan grande, hermanos. Y qué testimonio para los discípulos. No hubo reproche del Señor. Cuando usted lee el texto, usted no ve al Señor diciéndole, a ver, ¿por qué corrieron? No hubo reproche, no hubo condenación. No les dijo, bueno, pero haber corrido ya. Tampoco los humilló. Les dijo, paz, paz. Esto nos dice una cosa, hermanos, que cómo es el corazón del Señor. Jesús no entró para destruir al que estaba quebrantado, entró para restaurarlo, no entró para aumentar el miedo, entró para disiparlo. Luego les pregunta, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Lo vieron pararse ahí en medio de ellos? ¿Lo vieron aparecer ahí en medio de ellos? ¿Y qué era lo primero que pensaban? ¿Qué era qué? Un espíritu. Otra vez, no es lógico lo que están viendo. No hay explicación lógica. Por eso un libro de ciencia no puede explicar la resurrección de Jesús. Y si usted quiere analizar la resurrección de Jesús partiendo de la ciencia que parte de la lógica humana, pues nunca va a creer usted en Jesús. Porque lo que está ocurriendo aquí no tiene lógica. Pero tampoco es imposible de creer. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que expandió el universo, que hace que los árboles crezcan, corran los ríos, y que ha mantenido a este mundo por miles y miles de años, hermanos. ¿No es capaz ese Señor que dijo, sea la luz, no es capaz de poner su vida y volverla a tomar? Cuando alguien dice así, hermano, usted dígale, yo tengo otros datos. Yo baso lo que creo en otros datos históricos, reales, genuinos.
Es como si Jesús, perdón, hermanos, les dijera, sé lo que están pensando, sé lo que están sintiendo, sé por qué están dudando. Y entonces el Señor les hace esta invitación. Mirad mis manos y mis pies. Miren mis manos, miren mis pies. Palpad, ven, tóquenme y ved. Jesús no les está diciendo que tengan una fe ciega. Nuestra fe no es una fe ciega como le gusta a muchos luego, hermanos, tratar de menospreciar al Señor y a la fe y a los cristianos diciendo que tenemos una fe ciega. Eso es falso. La palabra de Dios, hermanos, ha sido examinada cientos de veces y ha sido probada certera en todas las ocasiones. No hay un solo error en toda la palabra del Señor. A pesar de haber sido escrita, hermanos, en periodos de más de 3,000 años, 6,000 años, más de 33 escritores o 33 escritores, no hay error en ella. No hay contradicción. Jesús entonces no les pide fe ciega, les da razones, les da señales, les da su presencia y les muestra evidencia de la resurrección. Cuando Jesús entra, la paz entra con él. Lucas 24, del 40 al 33. Estos son de los momentos más gloriosos, hermanos, en estos versículos. Dice, y diciendo esto, les mostró las manos, los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, fíjense lo que está ocurriendo, hermanos. Le dice, miren. Y están tan emocionados, hermanos. Imagínense una persona de estar quebrantado, en crisis, y de repente ver a su Señor, la razón de su esperanza, la razón de su llanto y de su desesperación, verlo enfrente de ellos. Pues me imagino que es un cambio así rápido de emociones, es un shock. Están en shock los discípulos. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Un espíritu come, hermanos? ¿Necesita sustento? ¿Puede comer un fantasma? Pues ahí vieron al Señor Jesús, agarró su pescadito, comió miel frente a ellos. Yo me imagino que ellos estaban haciendo cada bocado del Señor, sin poderlo creer, sin poder entender, hermano. ¿Cómo se convence o cómo nos convencemos nosotros de que algo es realidad, hermanos? ¿Cómo tenemos nosotros, cómo nos diseñó Dios para percibir nuestra realidad? ¿Qué se usa? ¿Qué usa nuestro Dios? No usa Dios nuestros sentidos para que nosotros nos convenzamos de que algo es realidad. ¿Por qué cuando usted tiene un sueño y dice, ay, que pellizquenme? Cuando el Señor Jesús le está mostrando sus manos y sus pies, ¿cuál es el sentido que se usa ahí para confirmar que aquello es una realidad, está pasando? ¿Qué es? La vista. Estos hombres, hermanos, no predicaron la resurrección de Jesús basados en ilusiones. Por eso el Señor les dijo, dichosos ustedes que ven, o más bien, a ustedes creen porque ven. Dichosos aquellos que van a creer
sin ver. Pero los discípulos, ellos sí vieron. Y vieron a Cristo resucitado, hermanos. Era real. Vieron sus palmas. Vieron sus pies. Y a uno de ellos le dijo, mete tu mano en mi costado. A Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Mete tu mano en mi costado, ven, para ver que esto es real. Luego, hermanos, que uno se convence por la vista, ¿qué otro sentido usa el Señor para que nosotros comprendamos que algo es real? El tacto, ¿no es así? Se sabe que esto es real porque, no, chilo. Y les dice, vengan, tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni huesos ni tiene carne, como ustedes pueden ver, que yo tengo. Y por último, hermanos, lo vieron comer. Me equivoqué porque el primer sentido que ellos percibieron que era el Señor Jesús fue ¿por qué? Lo oyeron. Cuando les dijo, pasa a vosotros. El segundo, lo miraron. El tercero. Y el cuarto, porque comió. Esto significa algo importantísimo. La resurrección no fue simbólica, ni imaginaria, ni espiritual. Solamente, hermanos, fue real. Fue corporal. Fue visible y fue comprobable. Jesús usó todos los medios humanos para demostrar una realidad divina. El oído cuando les dijo, pasa a vosotros. La vista les mostró sus manos y sus pies. El tacto cuando los dijo, palpad y ved. La experiencia cuando comió delante de ellos. Dios, hermano, Cristo no tuvo miedo de ser examinado. No tuvo miedo de ser visto y no tuvo miedo de ser tocado. ¿En qué se basa tu fe, hermano? ¿En ilusiones o se basa en evidencia? ¿En evidencia? Cristo resucitó de verdad. Entonces, podemos decir algo, hermanos, la muerte no tiene la última palabra. Cristo resucitó en verdad. La muerte no tiene la última palabra. ¿Cómo no gritan de gozo, hermanos? No se distraigan. ¿Saben lo que esto significa? Lo van a echar al hoyo un día. Pero eso no es lo último de usted. Porque Él se levantó ese día, usted y yo no vamos a quedar ahí en el polvo de la tierra para siempre. Nuestro cuerpo se va a deshacer y va a dejar de ser. No vamos a hacer simplemente memoria o recuerdos. Si Cristo resucitó y resucitó, entonces la tumba no es el final de nuestra vida. No es lo último de nosotros, aunque eso nos dé miedo, pero no es lo último de nosotros. Si Cristo resucitó y resucitó, entonces nuestra fe descansa en una realidad gloriosa. En evidencia, hermano, Cristo resucitó. Si usted anda un día dudando de su fe, vaya a estos versículos y afirme su alma, su corazón. El Señor resucitó. Y con Él todo lo que Él prometió
todo lo que Él dijo, cómo iban a hacer todas las cosas, todo eso es verdad, todo eso es realidad. Sabemos, hermanos, que la Biblia dice que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. Si Jesús cuando predicaba enseñó una mentira, ¿por qué Dios lo iba a levantar de entre los muertos? Pero no mentía. Por eso Satanás y el pecado no tenían nada con él y no lo pudo retener la muerte. Y por eso, hermanos, hay una tumba vacía. La tumba está vacía. Cristo vive, hermanos. Y eso cambia todas las cosas. Las personas pueden creer, vivir su vida como quieran. Bebamos y comamos, que mañana moriremos. Pero Cristo resucitó. Y eso lo cambia todo. Hay un día de juicio, como Él dijo. Y ahí van a ser juzgados grandes y pequeños. Cuando Él dijo, yo he venido a que tengan vida, ya que la tengan en abundancia, no mintió. Lucas 24, 44 al 45. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Qué interesante, ¿no, hermanos? Habían oído, leído y examinado esas escrituras. Hermanos, ¿cuántas veces no les dijo el Señor a los discípulos que iba a morir? ¿Y cuántas veces no les dijo que iba a resucitar? No les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero parece que Él decía y ellos no podían entender. Pero aquí ocurre algo que el Señor hace todo el tiempo con nosotros. Dice, les abrió el entendimiento. No podían creer, no podían entenderlo, pero en ese momento Dios, hermanos, los iluminó y pudieron entender lo que las escrituras decían sobre Él. Yo me imagino que leyó Isaías 53 y dijeron, eso era lo que quería decir Isaías 53. Estaba hablando de ti todo este tiempo, Señor. Sí. A mí me vio Isaías. Era yo. Versículo 53. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Después de mostrarles entonces que estaba vivo, Jesús hace algo igual de importante. Les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. El Señor no deje de hacer eso con nosotros. En su inmensa misericordia, hermanos, que mantenga nuestra mente abierta para comprender su palabra. Porque después de Él, aquí en la tierra, no hay nada más hermoso que la palabra de Dios, hermano. Les recuerda que todo lo que pasó estaba escrito, que el Cristo debía padecer, que el Cristo debía resucitar y que ninguna cosa se salió del plan de Dios. Qué hermoso eso, hermanos. Cuando los discípulos antes de que Él resucitara estaban pasando por toda esa conmoción, creían que estaba fuera del plan de Dios. ¿Cómo puede ser? No hay otra forma de explicar que se asustaran tanto. Si ellos hubieran entendido que estaba bajo el plan de Dios, no se asustan tanto. Ni se encierran, ni Pedro se quiere ir a pescar otra vez. Estaba en el plan de Dios. Eso es hermoso. Primero el Señor les dio paz, luego les dio certeza.
Y eso es lo que yo le pido al Señor para ustedes el día de hoy. Que el Señor les dé certeza. Que nos dé certeza de su resurrección. Porque como dije, si creemos en la resurrección de Cristo, eso lo cambia todo. Eso cambia toda nuestra manera de vivir. Todo lo que somos y lo que pensamos gira en torno a que Él se levantó de entre los muertos. Eso es una cosa que no pueden tragar los filósofos, hermanos. Se les atora aquí, no pueden con ello. Después les dio entendimiento. Hay un versículo en la Biblia que me encanta, hermanos. Job dijo en un momento, hermanos, en el que él estaba sufriendo tremendamente, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y luego declaró, después de oír al Señor, mas ahora mis ojos te ven. Eso describe, hermanos, el paso de una fe que solo había oído hablar de Dios a una fe que encuentra a Dios en la realidad. Lo mismo sucedió con los discípulos. Antes habían oído de Jesús, luego lo vieron, después lo tocaron y finalmente, hermanos, quedaron transformados. El Espíritu Santo, hermano, sigue haciendo lo mismo hoy en nosotros. Él da testimonio de Cristo. Él confirma la verdad al corazón. Y Él convierte el conocimiento, la información que se imparte de la palabra de Dios, en certeza. Un día, hermanos, un día usted va a estar delante de Cristo también. Y va a decir como Job: te había oído, había escudriñado la Escritura, pero hoy mis ojos te ven. Hay un himno precioso que dice cara a cara, ¿verdad? Un día vamos a estar cara a cara delante del Salvador. Nos va a enseñar sus manos, sus pies, su costado. Y no vamos a poder más que caer de rodillas delante de Él, hermano. Gracias, Señor, gracias. Porque soy un pecador. Fui un pecador y no me merezco nada de esto. Gracias. Hay gente que sabe de Jesús. Hay gente que hasta habla de Jesús. Hay gente que ha escuchado predicaciones sobre Jesús. Pero una cosa es oír de Él y otra muy distinta, encontrarse realmente con Él. Capítulo 24, versículos 44 al 45. Cuando Jesús abrió el entendimiento, no solo les dio conocimiento, también les dio un propósito. Ya no serían solamente discípulos confundidos, ahora serían sus testigos. Ya no vivirían más, hermanos, escondidos como estaban en ese momento, ahora anunciarían. Ya no estarían más paralizados por el miedo, ahora predicarían la fe, el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones. La resurrección no solo consoló a los discípulos, los convirtió en mensajeros. Aquí una verdad histórica poderosa. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir, a morir por este testimonio, convencidos de haber visto al Señor resucitado. Hermano, ¿quién quiere ir a dar su vida por una mentira? No estaban defendiendo una teoría, hermanos, o una ilusión.
estaban proclamando una experiencia transformadora. No entregaron su vida por una mentira sabiendo que era falsa. La entregaron porque estaban seguros de que Jesús había resucitado. Cuando Cristo rompe la incertidumbre, no solo calma el corazón, también redefine nuestro propósito. Hoy, el mismo Cristo sigue entrando en medio de la incertidumbre. Sigue diciéndonos paz a vosotros. Sigue mostrándonos que está vivo. Sigue abriendo las Escrituras. Sigue dando propósito a todos aquellos que creen en Él. Quizá hoy tú también estás en un cuarto cerrado por el temor. Quizá estás cargado de dolor, confusión, dudas. Quizá has pensado que Dios ya está muy lejos. La buena noticia es esta: Jesús sigue rompiendo la incertidumbre. Él no solo resucitó para sus discípulos, los 12, resucitó para ti también. Él está vivo, entonces hay esperanza, hay perdón, restauración y vida eterna. Hoy Jesús quiere ponerse en medio de tu corazón, darte paz, mostrarte la realidad, hacer viva tu fe. No necesitas más explicaciones. Todo lo que necesitas es un encuentro con el Cristo vivo. Cristo resucitó, hermanos. El Señor ha resucitado. Y con Él, hermanos, todos nuestros planes y toda nuestra vida. Ahora estamos, hermanos, alineados al plan de Dios. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. El Señor ofreció entonces, hermanos, pruebas de su resurrección. No solo a 1, ni a 12. A más de 300 hermanos. Y Pablo dice, y por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar y a dar gracias a Dios, hermanos, por hacernos parte, hermanos, de su pueblo, por darnos esta fe preciosa, hermanos, por medio de la cual nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Padre, por darnos a nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, yo te ruego que no quepa duda en el corazón de ninguno de las personas que estamos aquí el día de hoy. Suplico que tu Santo Espíritu, Señor, les dé certeza de tu resurrección. Yo te ruego, Señor, que los que no te conocen, te suplico que tengan un encuentro contigo, Señor. Que te aparezcas en sus vidas y les brindes, Señor, tu paz como a nosotros. Que abra sus ojos, los ojos de su entendimiento, y puedan ver la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señora, durante todo el trayecto de nuestra vida aquí en la tierra, todo nuestro peregrinaje, Señor, que nosotros no olvidemos jamás, Señor, tu muerte, tu resurrección y tu exaltación, Señor. Que nuestra vida gire en torno, Señor, a este evento y que transforme, Señor, todos nuestros pensamientos y nuestros planes, nuestras ilusiones. Te lo suplico todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Descansen, hermanos, unos minutos, vamos a tomar las